Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Yendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Yo creo que todos venimos aquí con el deseo de adorar a Dios, de agradar a Dios, y también de escuchar palabras de vida, palabras que nos motiven a dejar el mundo, a dejar el pecado, palabras que nos alienten después de toda una semana de trabajo, de aflicciones, de estrés, de todo, ¿no? Y todos llegamos buscando esas palabras que nos alienten. Recuerdo la conversación que tuvo Jesús con Pedro cuando le dijo, Señor, los que te escuchan se ofenden. Y Jesús cuestionó a Pedro diciéndole, ¿te ofendes tú también? Te puedes ir, cualquiera se puede ir. Y Pedro sabiamente le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Qué hay afuera de esto? Solo aquí encontramos palabras de vida. Tú tienes palabras de vida, palabras que nos alientan. Y en verdad es cierto, cuando tenemos conversaciones con personas allá afuera nos damos cuenta que muchas veces no es el caso. Las conversaciones ya no nos alientan, ya no nos animan. Lo que oímos en verdad te depresiona, te pones a pensar los comentarios carnales y nos afectan un poquito porque hemos llegado a entender un poquito más de las cosas de Dios y no es que seamos mejores que nadie, pero ya hemos entendido de que Jesús es el que nos da estas palabras de vida.
Jesús, y por medio de su palabra, nos enseña a darle valor a lo que es verdadero, a lo que tiene valor. Y lo que no lo desechamos. Eso nos lo enseñó con aquel hombre que compraba grandes perlas, decía que era un vendedor, ¿verdad? Y se topó con aquella perla que le encontró el valor más grande que le podía encontrar y vendió todo lo que tenía para ir a adquirir esa perla. Ese es Jesús. Entonces, Él nos enseña que por medio de su palabra le podemos dar valor a lo que es verdadero, a lo que nos va a dar vida. Y lo que no, dice, deséchenlo. Deséchenlo, el apóstol Pablo lo enseñó. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Y lo dijo, y todo lo que yo era y he tenido y he acumulado, lo tengo por basura. Lo hago a un lado, porque le he encontrado el valor a lo que es verdadero. Y eso por medio de la palabra es que podemos darnos cuenta, porque antes de aprender de su palabra, antes de abrir la Biblia, yo no sabía nada del valor de Jesús y del valor de las cosas de Dios, de su palabra. Hasta que no estudié su palabra es que me di cuenta. Es necesario, hermanos, es necesario motivar en la iglesia. Es necesario ser motivados y motivar. Recuerdo mi infancia. Voy a hablar un poquito de mí aquí. Recuerdo que desde primero a quinto grado, todos mis amigos y los maestros me consideraban un burro. O sea, este es un burro. Y recuerdo que mi mamá se sentaba conmigo en la mesa a enseñarme de la tarea que me habían dejado, ¿no? Obviamente que si te dejan tarea es porque lo estudiaste en el salón y te dejan tarea de lo que hemos estudiado. Y yo recuerdo que mi mamá me explicaba lo que estaba leyendo allí, ella leía, y yo distraído en mi mente y no sé dónde, jugando, no sé, pero sí me le quedaba mirando y decía yo, no entiendo nada. Y luego me ponía a hacer el proveedor que resuelve el problema, ya te expliqué, nada. Y yo me acuerdo que me ponía tan estresado porque ya sabía lo que venía, ¿no? Después de una hora ahí explicándome y no entender nada, pues venía el grito y un jalón de greñas allí, burro. Y me acuerdo que después de eso, pues yo ya nervioso, llorando ahí, sabía que tenía que quedarme en la mesa hasta que terminara la tarea ahora solo. Ya te expliqué mucho, ya ahí te quedas hasta que termine, no te levantas, era el castigo. Pues a mí se me hacía fácil quedarme dormido pues en la mesa hasta que se oscureciera, o sea, hasta que, ya es que mándenme a mi cama mejor porque me doy, dijo el Kiko, no voy a poder hacer la tarea. Empecé a pensar de que en verdad yo era un burro, o sea, no entendía nada, no, de plano. Hasta yo perdí esperanzas. Desde el primero a quinto grado en México, porque allá estuve en México desde kinder a quinto, no recuerdo a un maestro que me haya sentado conmigo a tratarme de enseñar con paciencia, a un maestro que se haya dedicado, a un maestro que me haya motivado. No recuerdo a uno que haya dedicado el tiempo. Porque en México, yo no sé si ustedes, aquellos que estuvieron en México, los que no estuvieron, se salvaron. En México los maestros tenían muy bien declarado y enseñado, estos son los burros y estos son los inteligentes. Ellos sabían muy bien quiénes eran y te lo daban a entender. No se andaban con rodeos. Pues como ustedes se imaginan, pues yo estaba en el de los burros. Después de que no encontraba esa motivación, me comencé a pegar a los que sí me motivaban. Ahora entiendo qué tan importante es la motivación. Después de ese momento que comencé a notar que la motivación es importante. Recuerdo que como no la encontraba en la escuela, no la encontraba en mi casa, ¿verdad? Pues yo buscaba dónde iba a encontrar esta motivación y me comencé a pegar a los amigos más grandes, a los jóvenes de la calle, a los primos mayores que yo. Allí me buscaba mi motivación y la encontraba. De volada me levantó un primo mayor que yo, a mí y a otro primo que conozco muy bien. Nos levantó y dijo, él nos motivaba porque a él desde chiquito le enseñaban a trabajar, hermano. A él lo ponían después de la escuela a hacer bloques, a ir por arena al río y a pura pala. Entonces él nos motivaba que nosotros estábamos fuertes y que éramos muy buenos para la pala y que, no, tú sí, ahí vamos. Por querernos subir al carro con él, pues nos motivaba para que nosotros cargáramos la arena.
Pues bien motivadotes íbamos, ¿no? Y él ya nomás se sentaba en la sombra y nosotros cargar el tropo a paladas. Pero buscábamos esa motivación. Adelantando el tiempo, hermanos, él pues básicamente lo hacía por su propia conveniencia. Después nos vinimos a Estados Unidos y recuerdo muy claramente a dos maestras en mi vida, en la secundaria. Dos maestras que se dieron el tiempo. Nunca se me van a olvidar esas dos maestras. Ellas me hicieron creer que yo era inteligente, que no era un burro. Me dieron a entender que yo la mente era flojo, pero que sí podía graduarme, que sí podía tener buenos grados. Me motivaron a tal modo, hermanos, que me gradué. Brinqué a la escuela porque estaba muy mal. En ese tiempo yo ya estaba desilusionado de mí, la escuela no era para mí. Entonces, me di cuenta a la edad de como 13, 14 años, hermanos. Realicé qué tan importante es la motivación. Qué tan importante es que te motive, que alguien te ayude, que te diga que sí puedes. Después de ahí, hermanos, sinceramente, pues, me fui a la high school, de la high school no la terminé, me salí, me junté con las personas equivocadas y no volví a encontrar esa motivación tan necesaria para las cosas positivas hasta que encontré la iglesia. Cuando leí por mí mismo la escritura, vamos allá, la escritura que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice la palabra. Porque de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo leí esta escritura por primera vez, hermanos, y la entendí, me di cuenta del gran sacrificio que Dios había hecho por mí. Me motivó a querer saber más de este gran hombre que había dado su vida por mí. Que de tal modo nos amó, dice Dios, que mandó a su Hijo a morir por mí. ¿Qué? Que Jesús dio su vida por mí, ¿pero por qué? Me motivó a querer saber más. Era algo que yo nunca había escuchado, algo que nunca había leído por mí mismo. También tuvo que ver en ese factor aquel hermano que se dedicó y con mucha paciencia me enseñó que yo podía entender lo que decía la Biblia, porque yo pensé que la Biblia solamente la podían entender ciertas personas o que tenía que ir a estudiar. Pero él me motivó a creer de que cualquiera que ande buscando a Dios y quiera saber de la palabra, va a entender lo que la palabra nos enseña. Por eso que es tan importante, hermanos, la motivación, prepararnos para motivar a otros a que vengan a Cristo. En Efesios 1, del 1 al 14, vamos a ver qué dice. Efesios 1, del 1 en adelante. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto y su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
después de, como dije, entender y ver estas escrituras, si esta escritura, hermanos, no nos motiva, yo no sé qué puede hacer. Yo no sé qué nos puede motivar a seguir a Cristo, a darle valor a Cristo, a darle valor a las cosas de Dios. Pero dice el versículo del 1 al 2 que nos bendijo desde lugares celestes y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A mí me escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquel burro de la escuela de Moctezuma que ni para el béisbol lo escogían, pero ahora me escogió él. El versículo 5 dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, nos escogió para ser hijos de Dios. Nos escogió para ser hijos de Dios. No nos escogió para cualquier cosa. Nos escogió para ser hijos de Dios. El versículo 7 motiva al creyente o a aquel que se quiera acercar a Él, que si lo obedece, puede venir el perdón de pecados a tu vida, la remisión de pecados. ¿Quién más le ofrece eso a alguien? ¿Qué plan de gobierno, de dioses falsos? ¿Qué televisión te ofrece perdón de pecados? El versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nos motiva a entender, hermanos, que nosotros se nos dio el regalo más grande que puede haber. Tú recibiste el Espíritu Santo. Por medio de Él es que fuiste adoptado hijo de Dios. Por medio de obedecer el evangelio y haber recibido el Espíritu Santo. Si esto no nos motiva, hermanos, a seguir a Cristo y dejar el mundo, yo no sé qué lo hará. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tiene un plan para nosotros. El tesoro más grande, y dije ahorita, la palabra de Dios nos hace darle el valor a lo que es verdadero. ¿Y qué es más verdadero, hermano, que tener a Dios? Por medio del Espíritu Santo es que ahora tienes a Dios. Y el que tiene a Dios, como le dijo el hermano a mi hermano aquí, el que tiene a Dios no le falta nada. Tienes la riqueza más grande que puede haber. Tienes lo más grande que puede haber. Primera de Samuel 16:7, vamos allá. Primera de Samuel. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios, hermanos, no es como nosotros los humanos. Las personas juzgamos por todo, por la apariencia, por el estado económico, juzgamos por la inteligencia, la edad, pero Dios no. Dios dice, yo no miro esas cosas. Yo no miro estas cosas. Dios, hermano, nos motiva a todos a entender que todos somos capaces de servirle. Todos. No importa de dónde vengas. No importa tu estado económico. No importa qué tan inteligente eres, qué tanta escuela tienes. Todos te pueden servir. Todos. Como dije, no importa de dónde vengas. En el día de Pentecostés dice que venían de todas partes a adorar a Jerusalén. Y a todos se les predicaba en su lenguaje, porque para Dios no hay excepción de personas. Todos valen lo mismo para Dios. Somos su creación y lo demostró en la cruz. Tampoco importa para Dios qué edad tienes. Lo demostró con Jeremías. Jeremías allá le dijo, Señor, yo soy un niño. Y le dijo Dios, no digas niño. Yo te escogí para que hagas este trabajo, así que los jóvenes que me digan que están muy niños para servir la mesa del Señor, o los jóvenes que me digan que no pueden predicar, no digas que estás muy niño. Todos los jóvenes, todos los niños pueden predicar. Lo demostró con David. David era un niño. Timoteo también era un niño, un joven. No hay excepción de personas. Esto son palabras, hermanos, que motivan
desde el más chiquito hasta el más grande, de que todos podemos servirle a Dios. Tampoco le importa qué apariencia tengas, porque no hay excepción de personas para con Dios. Tampoco importa qué tan malo haya sido, porque lo demostró con Pablo, que después de haber dado su voto para matar a Esteban, después de haber perseguido a la iglesia por tanto tiempo, tampoco le importó a Dios eso. También no le importó el criminal que estaba en su cruz, al lado de él en la cruz, también lo perdonó. Porque no importa, para Dios el arrepentimiento y lo que está dentro del corazón es lo que vale. Es lo que le dijo a Samuel: no mires lo que está enfrente de tus ojos, no seas como los demás, yo miro lo que está dentro de él. Vamos a ver qué dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esa es una promesa, hermanos, de aliento para cualquier persona que diga: yo cometí el peor de los pecados. Dios no me puede perdonar a mí. No, sí te puede perdonar. Sí puede perdonar a quien sea. Depende en el arrepentimiento y en qué tanto obedezcas a Dios. Pero estas son palabras, hermanos, otra vez, que motivan a cualquiera a venir a Dios, porque Él es un Dios ¿de qué? De misericordia. Vamos a ver qué dice Juan 14:2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, hasta en esto el Señor nos motiva a decir: ¿saben qué? Por ahorita están aquí, pero en la casa de mi Padre yo voy a ir a preparar un lugar para cada uno de ustedes. No se preocupen, hay mucho lugar, y donde yo voy a estar, quiero que ustedes también estén. Dios nos enseña una y otra vez, hermanos, que desde el principio Dios motivó a su creación para seguir a Dios, para serle fiel, para dedicarse a Él. Si eso no nos enseña que Dios, hermano, o es un padre o un maestro que motiva, que es paciente, entonces no sé qué nos puede ayudar. No sé qué nos puede ayudar a entender esa parte de Dios. Dios pide que nos motivemos entre nosotros en la iglesia, como Él nos motiva a nosotros. Desde un principio lo hizo cuando le dijo a Moisés: estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán y él no iba a entrar, y le dijo: alienta, anima, fortalece a Josué para que entre, porque él va a llevarlo. Pero tú haz esto, motívalo, fortalécelo, dale ánimo, porque tú no vas a pasar. Al igual nosotros, como lo hizo Moisés, en la iglesia nos pide que hagamos lo mismo entre nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:11. Del 11 al 15, hermano. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes ser benignos, siempre lo bueno uno para con otros y para con todos.
El versículo 11 dice la Escritura, animaos entre ustedes, anímense. Cuando vean que un hermano anda triste, cuando un hermano vean que anda decaído, que no ha venido, háblenle, anímenlo, busquen la manera en cómo lo puedan restaurar. Recuerdo pues como ustedes saben, hace aproximadamente 1 mes y medio se murió mi padre y algunos hermanos me mandaron texto, otros me hablaron y eso me animó mucho, hermano. Porque a veces cuando estamos ahí solos, sintiéndonos tristes ahí, pues de repente una plática con alguien o unas palabras de aliento, una escritura, te da el ánimo que necesitas para seguir adelante cuando estás en un momento difícil. Y eso me animó mucho. Y eso es lo que dice la Escritura que debemos de hacer. Animarnos entre nosotros. Eso es motivarnos. No te decaigas, hermano. No estés triste. Adelante, la vida sigue. Versículo 2 dice que tengamos en alta estima a los que y reconozcan, dice, a los que trabajan en el Señor. Claro, es muy importante también motivar a esos hermanos y hermanas que se dedican al servicio de Dios, que trabajan, que andan trabajando. Es muy importante darle ese ánimo también. Y yo puse aquí cómo los motivo y cómo los reconozco a estos hermanos o hermanas. Dándole una palmadita en la espalda, aplaudiéndole cada vez que hacen algo, no. Siendo ejemplos. Hay hermanos que pueden estar trayendo fruto, ¿y qué estamos haciendo nosotros con ese fruto? Ni los saludamos, ni les hablamos, seguimos en la zona de confort. No, hermanos, unos trabajan, otros siembran, otros riegan, cada quien tiene que hacer algo. Cuando un hermano trae a otro a la iglesia y el otro hermano le invita a comer, me da alegría a mí ver que alguien más también está atendiendo ese fruto que Dios nos ha dado. O sea, todos trabajando, siendo un buen ejemplo. De esa manera, tal vez podemos reconocer a aquellos que trabajan. Hermano, lo trajiste, yo me encargo, yo hablo con él, yo me junto con él, yo lo invito a comer. Yo trato de tener porque sí es cierto, cuando entramos a la iglesia, hermano, pues la verdad, pues, no hayamos ni con quién juntarnos, no sabemos cómo hacerlo. Pero si alguien se pudiera encargar de eso, para que el hermano que lo trajo siga predicando y la hermana que la trajo también siga predicando, pues todos podemos hacer algo. El versículo 14 dice que seamos pacientes unos con otros, que seamos pacientes con los más débiles. También nosotros rogamos, dice hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes unos con otros. También es importante, hermano, la paciencia. Si esos maestros que yo tuve en aquel tiempo no hubieran sido pacientes conmigo, tal vez no hubiera podido hacer aquello que hice, pero fueron pacientes. Si el hermano que me predicó el Evangelio hubiera visto lo mismo que miraban los maestros allá en México, pues tampoco hubiera tenido esperanzas de haber conocido la iglesia o haberlos conocido a ustedes. Pero la paciencia es muy importante. Vamos a ver qué dice Hebreos 3, del 12 al 13. Hebreos 3, del 12 al 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice la primera escritura. Nos pide que estemos pendientes de los demás. Mirar que no vaya a haber un corazón, una mente de incredulidad entre nosotros, andar buscándonos, a ver cómo andamos. Así es que si un hermano, de repente le habla, no se ofenda. Es que no vino y nos preocupa. Estamos cuidando de que no haya una mente de incredulidad entre nosotros. Que de repente no nos vayamos a desviar. Si un hermano le habla o una hermana le habla, no es por metiche, como decimos, es porque nos interesa.
Estamos pendientes, estamos preocupados. Y el versículo 13 otra vez nos exhorta o nos anima a que entre nosotros nos exhortemos para que no nos endurezcamos, para que no nos vayamos a ir al mundo. Vamos a ver qué dice también Hebreos 10 del 24 al 25. Hebreos 10. Diez 24 al 25 dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, hermano, nos pide que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no a las malas obras, no a las cosas de este mundo, sino a las buenas obras. Ese es el propósito, de darnos ánimo a seguir para predicar el evangelio, para enseñar, para estudiar, para hacer esto, para hacer lo otro. Estimularnos en amor, dice. Versículo 25 dice claramente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Pero por qué no? Porque ¿dónde más, hermanos, vamos a platicar? ¿Dónde más te voy a poder animar si no nos juntamos? Ya sea aquí, entre semana, ya sea en un restaurante, ya sea en tu casa. ¿Dónde más nos vamos a poder juntar para poder estimularnos, para poder animarnos? ¿Dónde más? Tenemos que juntarnos, tenemos que platicar entre nosotros. Como ustedes saben, pues, estoy trabajando en el Phoenix, hermanos, aproximadamente, creo que voy a durar un mes por allá. Y el martes, pues, no vine, ¿no? Porque estoy trabajando allá. Y de volada, yo tengo un hermano que yo creo que se cree en mi conciencia, pero de volada me habló: oye, no dejándonos de congregar, me dijo, como algunos tienen por costumbre. y es verdad, o sea, no lo dice en mala manera, ¿verdad? Yo quiero creer eso, pero es importante eso, o sea, porque, o sea, estimularnos, buscarnos. No vaya a ser que yo no me esté reuniendo porque no quiero venir ya. A lo mejor tú piensas que ando trabajando, pero no, yo ya no me quiero reunir. Entonces el hermano revisó, ¿no? Oye, no dejándonos de congregar, ¿cómo anda? Y pues hace falta, ¿no? De repente que nos llamen la atención así. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice la palabra: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como Dios sabe, hermanos, que la iglesia no es perfecta, que la iglesia tal vez no todos tengamos ese don de motivar a otros, como Dios sabe que muchas veces la regamos y en vez de motivar desanimamos, Él nos da bien claro: bueno, si ese es el caso, no quites la mirada en las cosas de arriba, que es la palabra, que es la que te motiva a diario. Que si tus hermanos no te motivan en la iglesia, no es una excusa. No es una excusa, porque José, hermanos, ¿se acuerdan la vida de José en Egipto? José, ¿quién lo motivó a José? Nadie. Pero él tenía la mirada en las cosas de arriba. Al que lo motivaba a él era Dios, era su fe en Dios. Era su fe en Dios el que lo motivaba. Por eso es que ahora nos dice la palabra a nosotros, nos aconseja: no quites la mirada en las cosas de arriba. No vaya a ser que, pues sí, claro, Él sabe que la iglesia es inmadura, Él sabe que no todos nos interesa andar motivados. Queremos ser motivados, pero no queremos motivar a nadie. Y como Él sabe eso, dice: pues, bueno, no quites la mirada de mí, yo te voy a motivar. Pero no lo agarres de excusa. Pero también no es una excusa para que la iglesia no madure y la iglesia no comience a practicar estas cosas, como el hermano Pancho predicó hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, y habló de la paciencia. Nos preguntó a todos que quién se consideraba paciente.
Pues la mayoría, nadie levantó la mano. Son cosas que necesitamos, pues ahí viene la madurez, por medio de trabajar en estas cosas que nos hacen falta. La paciencia. Ser motivadores, buscar cómo motivar a los jóvenes, a los niños, a los hermanos, hablarnos entre nosotros. Sabemos sinceros que cuando una persona se enferma, pues no todos le hablamos, no todos nos preocupamos por él, no todos sabemos cómo motivar a ese hermano o hermana que está enfermo. Pero eso tenemos que llegar a hacer, porque esa es la iglesia que Cristo quiere que seamos. La palabra de Dios nos pide, ¿se acuerdan allá en 2 Corintios? Dice, examinaos a vosotros mismos. Examínense, dice. ¿Eres la persona que todo el tiempo está motivando a otro? ¿O eres una persona que todo el tiempo le está dando para abajo a otro? Con tu carácter, con tus acciones. Alguien te dice que lo estás ofendiendo, la estás ofendiendo, y tú no lo aceptas. O sea, eso es lo contrario a motivar. Porque tenemos que ser, ¿qué? Cuidadosos, no va a ser que seamos una piedra de tropiezo para alguien. Tal vez sea la persona que dice, yo no necesito motivar a nadie, que se motive solo. Cada quien se motive como pueda. Pues eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que cada uno de nosotros, dice la palabra, exhortándose los unos a los otros. Todo el tiempo animándonos entre nosotros. Y especialmente a los de afuera. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente. Y ojalá que este estudio, esta predicación les ayude, como le pido a Dios que me ayude a mí, a seguir motivando a las personas a que vengan a Cristo y entre nosotros también. Cada vez que alguien ande triste, afligido, desanimado, que estemos ahí para esa persona. Gracias, hermano.